Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Estamos muy cerca de que inicie el nuevo periodo de campaña electoral, esta vez para la segunda vuelta, y pues la transparencia en el financiamiento es un tema crucial para la democracia y la equidad en la competencia política. Cada proceso electoral implica el uso de recursos debidamente justificados. Sin embargo, surgen cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de control existentes. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Está con nosotros Mauricio Alarcón, él es miembro de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, qué gusto. Gisela, buenas tardes. Directora, claro. Buenas tardes para ti, para la audiencia, y un gusto estar acá, como siempre. Mauricio, ¿cómo evalúa usted el nivel de transparencia en la justificación justamente de los gastos en la última campaña electoral? Partamos de lo positivo. Finalmente el país cuenta con un sistema contable de financiamiento de la política. A través del Consejo Nacional Electoral se puso a disposición de las organizaciones políticas y de la ciudadanía un sistema de tal forma que se pueda reportar casi que en tiempo real los ingresos y los gastos, para no depender de que otras personas suban las cosas o de que se les olvide que esto puede quedar en evidencia en función de plazos, términos y demás. Entonces, lo positivo es que finalmente, aunque después de mucho tiempo, tenemos este sistema en marcha. Lo negativo es que por mucho que se le ha dado facilidad a las organizaciones políticas para presentar presupuestos como manda la ley y presentar reportes quincenales de ingresos y gastos, la gran mayoría de ellas no lo hizo a destiempo. ¿Pero por qué? ¿Hay algunos, trabas o cuáles son esos desafíos que enfrentan los partidos o los candidatos para justificar sus gastos de campaña? Yo no encuentro la forma en la que se pueda justificar la razón por la cual no se puede rendir cuentas. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que haya campañas presidenciales que hasta el 11 de febrero, que es la fecha de corte de nuestro informe preliminar correspondiente a la primera vuelta, hayan presentado reportes de ingresos en cero. O sea que hicieron campaña con oxígeno, se movilizaron volando por el aire por cuenta propia. ¿Y dónde están los afiches? ¿Dónde están las caravanas? ¿Dónde están las banderas, las camisetas? ¿Quién puso el dinero? Pero ¿dónde está también la sanción para esos candidatos y esos partidos políticos? Porque yo no sé dónde está el error, no sé, tal vez usted está más claro, o sea, tal vez el marco legal actual no es suficiente para evitar estas irregularidades. Mira, yo no creo que debamos en este momento decir que el marco vigente es insuficiente para sancionar. Las obligaciones están bien establecidas en el Código de la Democracia. El que quiere cumplirlas, cumple. Las atribuciones de sancionar dentro de la función electoral están muy bien establecidas y simplemente se trata de ejecutar quien debe rendir cuentas y de sancionar a quien vea que no se las cumple de esta forma. De nuevo, no es, y si tú revisas el sistema, tarea imposible generar quiénes son los que aportan a la campaña, ingresar cada uno de los datos que están disponibles y decirle al país, a la gente, de esta forma hemos hecho campaña. Para nosotros, en Ciudadanía y Desarrollo, y por eso pusimos en marcha hace muchos años un observatorio al financiamiento de la política, es fundamental conocer quién está con sus recursos detrás de las campañas electorales, por los nexos que esto a mediano y largo plazo genera, por ejemplo, cuando una persona accede al poder. Pero, por ejemplo, en este esfuerzo, ¿qué papel juega el Consejo Nacional Electoral en justamente la fiscalización de los fondos utilizados en campaña? Porque siempre que están acá las autoridades del Consejo Nacional Electoral dicen eso le compete al Tribunal Contencioso, eso a la Fiscalía, eso no nos compete. Por ejemplo, hay un tema que es vital en las elecciones hoy por hoy y es el uso del Internet. Y para usar Internet a la magnitud que se usan en estas campañas se necesita dinero. Totalmente. Y de nuevo, no se necesita ser ni un cientista de datos, ni una persona con conocimientos avanzados para ingresar a la biblioteca de publicidad, de anuncios, como quien dice, de gráficos, de videos y todo lo que hay en Meta y en Instagram para ver cuánto han pautado las candidaturas. Y no estamos diciendo que
se debe controlar contenidos en redes sociales, sino de ver si es que efectivamente aquello que aparece, por ejemplo, como pauta pagada de los candidatos, está efectivamente reportado como un gasto en los informes quincenales. Y estos gastos, a su vez, tienen un respaldo de ingresos, o deberían tener idealmente un respaldo de ingresos. Mira que estamos hablando de campañas que han invertido cientos de miles de dólares en publicidad, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en X, y que no aparecen esos gastos en los reportes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y no me refiero solo a esto, que es quizá uno de los puntos más problemáticos, sino a los demás gastos. Gisela, por Dios, o sea, una campaña, por austera que sea, moviliza gente. El candidato se moviliza y esa movilización corresponde a un gasto y tiene que estar respaldada en un ingreso. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos que pueden ser efectivos para detectar justamente que esos financiamientos no vengan de lados equivocados, que sean ilícitos, que simplemente no se declaren? Mira, la ventaja de tener un sistema como el que tenemos vigente en este momento es que cualquier ciudadano puede, por ejemplo, ingresar, revisar los informes del candidato por el que votó, por ejemplo, y ver si los cierres de campaña, que hasta fueron en muchos casos públicos y evidentes, transmitidos por redes sociales o incluso en medios de comunicación reportados, tienen un gasto en ese informe. Pero de nuevo, si tú tienes campañas que debían haber presentado 9 reportes de gasto desde el momento de la calificación de la candidatura, y solo una de ellas, con corte el 11 de febrero, había presentado todos los reportes, y empieza a generar dudas. Además, bueno, digamos que se cumplió, pero hay que ver que lo que se está reportando corresponde a la realidad, pues, porque si a ti te ponen unas campañas, y perdón, ya hay que decirlo, con apenas 100, 115 dólares de gastos durante el proceso electoral, o sea, nos están engañando. Cuando, por ejemplo, sales a la calle y ves los afiches colgando de los empapelada postes, toda la ciudad, que por hasta cierto ahora no algunos lo no han quitado. Exacto. Así es. Que entonces, además es mandatorio, ¿no? Mucho, Gisela, es sentido común, y por eso la importancia de que esta información esté disponible para la ciudadanía de manera oportuna. Y, por ejemplo, durante la reciente campaña para la primera vuelta electoral, ¿se registraron algún tipo de sanción a candidatos o a partidos por alguna inconsistencia? Mira, no aún, porque aquí sí vamos a de nuevo ver lo que dice la norma. Tú tienes hasta 90 días para presentar los informes, corregirlos, enmendarlos o hacer todas las cosas. Esos 90 días, en estricto sentido, después del cierre de la campaña, no han terminado. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que pueda venir para que quizá ahí las candidaturas que, por ejemplo, reportaron ingresos y gastos en cero, pongan los valores reales que corresponden. Ojo, sin justificación. Porque el momento en que alguien viene a tu central de campaña y te dice, mira, quiero dar $1,000, ¿dónde los deposito? Porque además todo tiene que estar bancarizado. O vengo a entregarte 1,000 camisetas, contabiliza este aporte en especie. Tiene que hacerlo en ese momento, no 90 días después. Entonces, en este momento hay que esperar y ver cómo termina esta fase, y si el Consejo Nacional Electoral, que por supuesto no impone sanciones, le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral, por lo menos levanta las alertas diciendo, aquí hay inconsistencias o esto no se ha reportado. Porque esperar a que seamos los ciudadanos los que estemos pendientes de absolutamente todo, presentemos denuncias y llevemos adelante procesos, sí es irresponsable por parte de las autoridades. Y según la experiencia, ¿qué tan común es el uso de aportes no declarados en campañas? Mira, ahí de nuevo es cuando uno tiene que empezar a sospechar. Porque si tú estás viendo campañas que gastan decenas de miles de dólares y te reportan ingresos y gastos por 100, algo está pasando. Ni siquiera vamos a decir que puede haber un problema en el origen. Más ahora que durante los últimos procesos electorales se ha hablado de narcotráfico y crimen organizado financiando campañas, pero no dudemos del origen. Pero ¿por qué no se está reportando? ¿Por qué no se está rindiendo cuentas? Incluso el tope de gasto electoral ya es mucho más sensato, y las campañas presidenciales, mira que ya no pueden gastar como antes unos pocos miles de dólares, ya estamos hablando de un gasto electoral con techo de millones. Entonces, por último,
rindan cuentas como corresponde a la ciudadanía, a los votantes, independientemente de que pasen o no a la segunda vuelta. Nos interesaba saber quién estaba detrás. Y mira que a la larga eso termina trayendo cola o consecuencias, porque por ejemplo en el proceso electoral anterior, en el de 2021, cuando tú tenías el financiamiento de la campaña de Guillermo Lasso, se pudo detectar temas como que Danilo Carrera, quien hoy está, como sabes, involucrado en 1001 cosas tramitándose en la justicia ecuatoriana, era uno de sus principales financistas de campaña, ¿no? Ese tipo de cuestiones se puede detectar. Es que si no hay rendimiento de cuentas eficiente, pues difícilmente vamos a saber de dónde viene, si del narcotráfico, de la corrupción o de donde sea. Y de nuevo, hay que... O incluso lícitos. Y mira, ese es el punto, porque si fueran lícitos, si fueran bien levantados, ¿cuál es el problema de registrarlos? Por eso digo, cuando falla el registro, cuando falla la rendición de cuentas, automáticamente se generan dudas. O sea, por favor, de nuevo, una campaña presidencial que te reporte ingresos de $100 y gastos de $100. O sea, es ridículo. $100 no cuesta ni el boleto aéreo para que los candidatos se movilicen al debate presidencial. Ahora, ¿qué cambios debería implementarse para justamente mejorar el control? ¿Es viable, por ejemplo, la implementación de un sistema de financiamiento público total de campañas por parte del Estado para evitar la influencia de intereses privados o de intereses ilegales? ¿O sería mejor la opción que plantea o que planteó el presidente Daniel Noboa de eliminar totalmente el financiamiento por parte del Estado? A muchos nos encantaría no tener que financiar las campañas con recursos públicos que salen de tu bolsillo y del mío. Mira, si vemos costo-beneficio, pero vamos a eso. Mira que costo-beneficio podríamos nosotros decir, les acabamos de dar 300 y pico de miles de dólares o hasta un poco más para que obtengan el 0.10, el 0.15% de votos. Son costos de voto altísimos. Uno podría decir, bueno, ya debería cada uno financiarse, pero del otro lado ves que lo que se recoge por la vía privada, teniendo techos realistas, teniendo normas y procedimientos claros para cumplir, no se está haciendo, podrías, al momento de quitar el financiamiento público, abrir las puertas del infierno, porque yo te aseguro que los candidatos buscarían la forma de aparecer en los medios de comunicación. No nos olvidemos que además el fondo de promoción electoral que sale de los recursos públicos es el que les permite publicitarse en medios. Candidato que no se publicita en medios no existe, buscarán la forma de hacerlo. Si y ahí no es cuando podría entrar el dinero ilícito, porque es muy fácil, más fácil, digamos, caer en la tentación. Sin duda. Pero, sin embargo, entonces, la opción de que tal vez el financiamiento sea total y no existan aportes de ningún otro. Mira, hay sistemas en América Latina y en otros países de continentes que no son necesariamente el nuestro, que funcionan relativamente bien, que mantienen esta dualidad, este sistema mixto de fondos públicos y de fondos privados, pero con límites o incluso con liquidación posterior, de tal forma que a alguien le dices, te voy a reconocer de fondos públicos tanto por cada dólar que recaudes por la vía privada, o te voy a reembolsar en función de los votos obtenidos. Y eso es algo que creo generaría mayor responsabilidad por parte de los actores políticos. Y ser más drástico con los partidos que no llegan ni al 1%. Sin duda, y eso va mucho más allá, Gisela, del financiamiento, porque esas son reglas que se tienen que cumplir para la depuración del sistema de partidos. Para que nos alcance la plata. Sin duda, pero además para depurar que aquellos partidos y movimientos que ni siquiera alcanzan una votación que corresponde a sus supuestas bases de afiliados y adherentes, pues queden fuera de forma definitiva. Y con una sanción, porque tampoco pueden jugar también con, es mentir, es falsear información, porque si no llegas a tener esa votación, es porque nunca los tuviste. Es engañarle al país y peor todavía si hay recursos públicos de por medio. Entonces acá estamos hablando de la necesidad, y por ello les invitamos a revisar el informe, de que las organizaciones políticas y las campañas rindan cuentas de sus ingresos y de sus gastos. Ya le rendirán después cuentas al Consejo Nacional Electoral de lo que se hace con los recursos públicos, pero a la ciudadanía, al mandante, ríndanle cuentas de quién está detrás de la campaña, quién pone la plata y en qué se está gastando. Esto es fundamental para saber si quien llega al poder
lo está haciendo sin compromisos más allá del que tiene con el pueblo ecuatoriano, o si lo está haciendo atado de manos para después incluso pagar favores con cargos públicos. Seguiremos conversando, Mauricio, sobre este tema. Ya mismo la próxima semana empieza la campaña para la segunda vuelta, ¿no? En muchos casos empezó antes, pero oficialmente empieza la próxima semana. Estaremos conversando entonces después para ver qué pasó finalmente. Muchísimas gracias. Seguro que sí, Gisela. Muchas gracias. Nos acompañó Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.